Los hijos tiraron a su madre de 88 años al río, sin imaginar lo que ocurriría después. La arrojaron al agua como si fuera un saco de basura viejo, como si casi 90 años de vida pudieran ser borrados con un empujón. La anciana abrió los ojos apenas por un segundo mientras caía y alcanzó a escuchar la frase que la perseguiría para siempre. «Eres una carga. Quiero mi herencia». Después solo hubo frío, oscuridad y el rugido del río. ¿Te imaginas a una madre de 88 años siendo abandonada para morir ahogada por los mismos hijos a los que dio todo? Parece una exageración, una historia inventada para dar rabia y tristeza. Pero lo que vas a escuchar ahora está inspirada en hechos que, tristemente, se repiten más de lo que pensamos. La codicia rompiendo los lazos más sagrados de la familia. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia no es el que la codicia esperaba. La justicia llega de una forma que nadie imaginó. Y dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias que nos remueven el corazón. Nuestra historia comienza en una mañana fría y luminosa en un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais, en Brasil, a finales del siglo XIX. El sol todavía se escondía detrás de una capa ligera de neblina, y el aire olía a café recién tostado y a tierra húmeda. Doña Mercedes abrió los ojos antes de que cantaran los gallos, como hacía desde que tenía memoria. A sus 88 años, su cuerpo era frágil, pero su espalda seguía recta y su mirada firme. Sus manos estaban marcadas por las décadas de trabajo en el campo, pero todavía se movían con una precisión que imponía respeto. Se sentó lentamente en la cama de madera que había compartido con su difunto marido durante casi 60 años. Don Anselmo había muerto hacía 7 inviernos, dejándola sola al frente de un enorme latifundio. Tierras de café, huertos, ganado, un aserradero y una reputación impecable. Durante décadas habían trabajado codo a codo, convirtiendo un pedazo de monte en la hacienda más próspera de la región. Desde la muerte de Anselmo, la casa grande se había quedado más silenciosa. Las risas de antes se habían transformado en susurros, y en lugar de planes para mejorar las tierras, los temas de conversación giraban cada vez más en torno a una sola palabra: herencia. Mercedes se puso el vestido negro que usaba desde el funeral de su marido. Se cubrió los hombros con un chal grueso y se miró un momento en el espejo. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de risas, llanto, noches sin dormir y amaneceres insistentes. Había orgullo en su rostro, pero también un cansancio que no tenía que ver con la edad, sino con una tristeza más profunda. La decepción. Bajó las escaleras de madera, que crujieron como si la saludaran. La cocina estaba vacía. Las criadas aún no se habían levantado. A Mercedes le gustaba ese momento del día, la casa grande todavía en penumbras, el silencio interrumpido solo por el viento colándose entre las tejas. Encendió el fogón de leña con manos acostumbradas. Podía haber ordenado a cualquier criada que lo hiciera, pero preparar su propio café era una de las pocas rutinas que conservaba de los tiempos en que no tenía nada. Molió los granos con paciencia, escuchando el crujir seco del café entre las piedras del molinillo, y miró por la ventana. Las tierras se extendían hasta perderse en el horizonte, hileras de café bien cuidadas, pastos, pequeñas casas de trabajadores, un río al fondo. Todo eso, cada árbol, cada cerca, cada piedra colocada en el sitio exacto, era fruto de una vida de sacrificios. Sin embargo, en los últimos años, algo había cambiado. Esa tierra que para ella representaba trabajo, esfuerzo y memoria, para sus hijos se había convertido en una simple cifra imaginaria en su cabeza, una promesa de riqueza fácil. Sus 3 hijos,
los mismos a los que había dado de comer, que había protegido de las enfermedades, que había defendido incluso cuando estaban equivocados, ya no la miraban como a una madre. La miraban como a un obstáculo. El mayor se llamaba Álvaro y tenía 60 años. Era corpulento, siempre con la cara enrojecida por el alcohol. Toda la vida había vivido de la sombra del apellido que su padre le dejó. Nunca había aceptado un no como respuesta y jamás se había ensuciado las manos en el campo. Creía que mandar era su destino natural, que el mundo debía servirle por el simple hecho de haber nacido primero. El segundo, Renato, de 57 años, era distinto por fuera, pero igual por dentro. Delgado, elegante, siempre perfumado, dominaba las palabras. Sabía sonreír en el momento preciso, sabía qué decir para quedar como el hijo sensato y equilibrado. Pero detrás de la voz suave se escondía una ambición feroz. El menor se llamaba Damián. Tenía 54 años y unos ojos azules fríos como el acero. Desde niño había sido un misterio para Mercedes. Era obediente, respetuoso en apariencia, pero faltaba algo en su mirada. Algo que ella, con los años, aprendió a nombrar en silencio: compasión. Damián se había casado 2 veces, y las 2 esposas murieron jóvenes, en circunstancias que la gente del pueblo prefería no comentar en voz alta. Nadie pudo probar nada, pero las miradas se cruzaban en la misa y los cuchicheos aparecían cada vez que él pasaba. Él, sin embargo, parecía inmune a cualquier opinión. Solo le importaba el poder. Mercedes tomó el café lentamente, sintiendo el calor subir por el pecho. Recordó la última conversación con ellos, la peor de todas. 3 días antes, los 3 habían llegado a la casa grande sin avisar. Entraron como si fueran los dueños absolutos de todo, sin siquiera llamar a la puerta. Ella estaba en el escritorio revisando las cuentas de la hacienda, como hacía todas las tardes. Reconoció el sonido de las botas de Álvaro en el pasillo, la manera en que Renato cerraba las puertas como si fueran suyas, el silencio calculado de Damián. Cuando entraron, Mercedes supo que algo estaba mal. Era como si el aire se hubiese vuelto más denso. «Madre», empezó Álvaro sin saludar, «ya es hora de hablar en serio». Ella cerró el libro de cuentas con calma, marcando la página con un trozo de tela. «Yo siempre hablo en serio», respondió sin levantar la voz. «¿Qué quieren?» Renato puso unos documentos sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la madera resonó en la sala como una pequeña sentencia. «Son los papeles para la transferencia de las tierras», explicó. «Es mejor que todo quede a nuestro nombre mientras usted está viva. Así se evita problemas, disputas, cosas desagradables. Es por su propio bien y por el bien de la familia». Mercedes sostuvo sus ojos por un momento. No había nada de preocupación genuina allí, solo impaciencia. «Yo ya les dije», respondió, erguida. «Mientras yo respire, estas tierras siguen bajo mi responsabilidad. Yo las levanté con tu padre, yo sé dónde cada árbol fue plantado. Esto no es una joya que se pasa de mano en mano, es una vida entera». Álvaro, rojo de rabia, golpeó la mesa con el puño. «Usted es egoísta, madre», escupió. «Tiene casi 90 años. ¿Hasta cuándo piensa mandar en todo? Nosotros somos sus hijos. Tenemos derecho a la herencia». «¿Derecho?», repitió Mercedes saboreando la palabra. «El único derecho que existe en esta tierra se gana con trabajo. Y ninguno de ustedes sabe lo que es levantarse antes del sol para salvar una cosecha de café. Ninguno sabe lo que es mirar al cielo rogando que llueva. Ustedes conocen el vino, las cartas, las fiestas, pero no conocen el sacrificio». Renato intentó suavizar la situación. «Madre, no es necesario dramatizar, solo queremos organizar las cosas. Imagínese si algo le pasa de repente, los papeles quedarían en el aire. Sería un caos. Estamos pensando en el futuro, en proteger el apellido».
Mercedes sintió algo romperse por dentro. No era miedo, era decepción. «No me hablen de proteger nada», suspiró. «Lo único que quieren proteger es su bolsillo». Hasta ese momento, Damián había permanecido callado, de pie junto a la ventana. Sin embargo, su silencio era más pesado que cualquier palabra. De repente, se giró hacia ella. «Usted no va a vivir para siempre, madre», dijo con una calma que helaba. «Y cuanto más se aferre a lo que ya debería ser nuestro, menos paciencia vamos a tener». Había una amenaza clara en esa frase, un aviso. Mercedes sintió un escalofrío, pero no lo mostró. Se puso de pie con la ayuda de su bastón. «Salgan de mi casa», ordenó. «Ahora, antes de que llame a los capataces y los saque a empujones como si fueran cualquier intruso». Los tres se miraron entre sí. Por un segundo, ella vio en sus rostros algo que la asustó más que sus palabras. La decisión, no de ese día, no de ese minuto, sino de mucho antes, como si todo ya estuviera planeado. Renato fue el primero en ceder, guardó los papeles con un movimiento seco. «Muy bien», dijo. «Hoy no». Álvaro hizo un gesto con la cabeza. Damián, en la puerta, se volvió por última vez. «Tenga cuidado con el camino al río, madre», comentó, con una sonrisa que no llegó a los ojos. «A veces la tierra resbala, y los viejos no siempre se levantan». Cuando se quedaron solos, la casa pareció aún más grande, aún más vacía. Mercedes sintió el peso de la edad en las piernas, pero no en la mente. Sabía que algo se acercaba, algo oscuro. Sin embargo, aquella mañana, mientras terminaba su café, tomó una decisión sencilla. No dejaría que el miedo le robara sus últimos hábitos. Iría al río, como hacía desde joven. Caminaba hasta la orilla todos los días, respiraba el aire fresco, escuchaba el agua chocar contra las piedras. Era su momento de paz. Se cubrió con el chal, agarró el bastón y salió por la puerta de la cocina. El trayecto hasta el río no era largo, pero exigía bajar por una vereda estrecha. Mercedes conocía cada curva, cada raíz, cada piedra. Había hecho ese camino miles de veces. Mientras caminaba, los recuerdos la asaltaban. Se vio joven, al lado de Anselmo, abriendo camino entre el monte. Se vio amamantando a sus hijos, velando por ellos cuando tenían fiebre, rezando por ellos en las noches de tormenta. Se vio doblando ropa, horneando pan, discutiendo precios con comerciantes duros, y también se vio a sí misma tapando faltas, perdonándoles berrinches, pagando deudas que ellos mismos habían creado. Tal vez los protegí demasiado, pensó, con una sinceridad dolorosa. Tal vez les ahorré las lecciones que tenían que aprender, y ahora el monstruo que creé se volvió contra mí. Al llegar a la orilla, el río estaba crecido por las lluvias de la semana anterior. El agua era oscura, pesada, y corría con una fuerza que imponía respeto. Mercedes se inclinó con cuidado para llenar su pequeño cántaro, más por costumbre que por necesidad. Se quedó mirando el reflejo distorsionado de su rostro en la superficie, cuando un sonido la sacó de sus pensamientos. Un crujido de rama, el peso de varias pisadas, se enderezó con esfuerzo y se giró. Los tres estaban allí. Álvaro adelante, con los ojos inyectados de una mezcla de rabia y miedo. Renato a su lado, pálido, con la boca apretada. Y un poco más atrás, Damián, con las manos en los bolsillos, como si aquello fuera apenas un trámite. Formaron un semicírculo alrededor de ella. Entre la anciana y el río, ya no había salida. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Mercedes, intentando mantener la voz firme. «Vinimos a resolver lo que usted se negó a resolver», respondió Álvaro. «La verdad es que usted ya no cabe en este mundo, madre. Es una piedra en el camino». Renato tragó saliva. Miró a la madre, a sus manos temblorosas apoyadas en el bastón, y por un instante sus ojos se llenaron de algo parecido a duda. Pero la ambición pesó más.
Si usted hubiera firmado los papeles, nada de esto sería necesario, murmuró. Nosotros no queremos seguir esperando hasta verla en el ataúd. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Mercedes sintió el corazón acelerarse. Miró a cada uno de ellos, intentando encontrar, aunque fuera por un segundo, al niño que una vez curó de fiebre, al joven que abrazó después de una caída, al hombre que vio casarse. No encontró nada, solo avaricia. «Todavía están a tiempo», dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Vuelvan atrás. No hagan esto, porque aunque yo muera aquí, no van a descansar nunca. Lo que se hace con sangre, se paga con sangre». La respuesta de Damián fue seca, cortante. «Lo que se hace con oro, se paga con oro», corrigió. «Y usted es un peso muerto. Quiero lo que me corresponde». Todo ocurrió en segundos, pero para Mercedes fue como si el tiempo se ralentizara. Álvaro fue el primero en avanzar, le sujetó el brazo con fuerza. Renato dudó apenas medio segundo, pero terminó agarrándola del otro lado. Damián se acercó por detrás. «Nadie nos va a creer si usted sigue respirando», susurró en su oído. «Es mejor así. Un accidente en el río». Ella intentó gritar, pero Álvaro le tapó la boca. El bastón cayó al suelo, rodando hasta la orilla. El río rugió, como si presintiera lo que iba a suceder. En un movimiento combinado, cuidadosamente pensado, los tres dieron un empujón. El suelo se le escapó de debajo de los pies. El cielo, las ramas y los rostros de sus hijos se mezclaron en una sola imagen borrosa. Sintió el vacío, después el impacto brutal del agua helada golpeando su cuerpo. El mundo se convirtió en frío y ruido. La corriente la arrastró sin piedad. Ella intentó moverse, pero la ropa pesada la jalaba hacia abajo. El agua se metía en su nariz, en su boca, en sus pulmones. Todo ardía. «Es así como termina», pensó por un segundo, mientras la oscuridad se cerraba sobre ella. No en una cama rodeada de gente agradecida, no de vieja y en paz, sino empujada por las manos que ella misma había criado. Perdió el sentido. En la orilla, los tres hermanos se quedaron mirando en silencio cómo el cuerpo de la madre desaparecía entre las aguas turbias. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo respiraciones agitadas. Álvaro fue el primero en hablar. «Listo», murmuró. Se resbaló, bajó sola. Nadie nos vio. Nadie sabe que vinimos. Renato se pasó la mano por la cara, pálido. Si alguien pregunta, ella salió temprano, como siempre. Fue a caminar al río. No volvió. Eso es todo. Damián se agachó, recogió el bastón y lo colocó cuidadosamente en una zona del barro cerca de la orilla. «Cuando lo encuentren», dijo, «parecerá que cayó aquí. Un tropiezo, una desgracia». Después, sin mirar atrás, subieron de nuevo por la vereda. Lo que ellos no sabían, lo que eran incapaces de imaginar, es que el río a veces no se traga a las personas que la codicia quiere borrar. A veces, el propio río se convierte en testigo y aliado. A varios kilómetros río abajo, en una curva peligrosa donde el agua golpeaba con fuerza unas grandes rocas, el cuerpo de Mercedes se estrelló contra una de ellas. El golpe la sacó de la inconsciencia por un instante, instinto puro. Sus manos buscaron algo a lo que aferrarse. Encontró una grieta en la roca, un saliente diminuto. Sus dedos, entumecidos por el frío y la edad, se engancharon allí con la fuerza desesperada de alguien que se niega a morir. Intentó gritar, pero lo único que salió fue un quejido ahogado. La corriente la empujaba, intentando arrancarla de su frágil refugio. Cada segundo era una batalla. En la orilla opuesta, un hombre caminaba a paso lento, examinando el nivel del agua. Se llamaba Tomás y tenía 62 años. Era viudo desde hacía una década y vivía solo en una pequeña hacienda modesta, muy lejos del lujo de la propiedad de Mercedes. Tomás era de esos hombres que parecen hechos de tronco viejo, fuerte por fuera,
pero lleno de cicatrices por dentro. Había perdido a su mujer y a su único hijo por una enfermedad repentina que arrasó el pueblo años atrás. Después de enterrarlos, se quedó, no por apego a las piedras de la casa, sino porque no sabía dónde más ir. Se dedicó a la tierra como quien se agarra a algo para no hundirse. Plantó, cosechó, arregló cercas, crió animales. Hablaba poco, sonreía poco, pero nunca dejó de hacer lo correcto. Era conocido como el hombre del río, porque sabía leer sus humores como otros leían un libro. Aquella mañana estaba revisando los daños de las últimas lluvias. De repente, un ruido distinto se mezcló con el rugido del agua. Un grito, leve, roto, pero humano. Tomás se quedó inmóvil. Escuchó de nuevo. Estuvo a punto de convencer a su mente de que había sido imaginación, hasta que lo volvió a oír. Un lamento, casi ahogado. Corrió hacia la parte más alta de la orilla y miró río abajo. De primeras, solo vio espuma y piedras, pero entonces algo blanco, pegado a una roca en medio de la corriente, llamó su atención. Entre el agua turbulenta, una figura pequeña se aferraba con dificultad a la piedra. Un par de manos huesudas temblaban, luchando por no soltarse. Tomás no dudó. Dejó las botas y la chaqueta en la orilla y se metió en el río, sintiendo de inmediato el golpe del agua fría y la fuerza de la corriente. No era un jovencito, pero toda su vida había nadado allí. Conocía los remolinos traicioneros y las rocas invisibles bajo la superficie. Avanzó poco a poco, clavando los pies donde sabía que había fondo firme, usando la fuerza de sus brazos para mantenerse. Cuando llegó lo suficientemente cerca, vio el rostro de la anciana. Pálido, violáceo por el frío, el cabello blanco pegado a la frente, los labios azules, pero los ojos estaban abiertos, y en ellos, a pesar del terror, había vida. «¡No se suelte!», gritó él, elevando la voz por encima del rugido del agua. «¡Voy a sacarla de ahí!». Ella no contestó. No podía. Pero una lágrima, mezcla de río y dolor, resbaló por su mejilla. Tomás se apoyó en la roca con una mano y con la otra sujetó el brazo de la mujer. Sintió los huesos frágiles bajo la piel fría. «A la cuenta de 3», dijo, más para sí que para ella. 1, 2, 3. La arrancó de la roca con un tirón y la atrajo hacia su pecho, sosteniéndola con firmeza. La corriente intentó llevárselos a los dos, pero Tomás se giró, ofreciéndole el hombro al agua para cortar parte de la fuerza, y empezó a retroceder, paso a paso, clavando los pies en el fondo. Cada metro era una lucha. El río lo golpeaba, lo empujaba, pero él apretaba los dientes. «No otra vez», pensaba, «esta vez no». Cuando por fin llegó a la orilla, cayó de rodillas en la tierra húmeda con la anciana en brazos. Ella estaba medio inconsciente, tosiendo agua, temblando de forma incontrolable. Tomás la giró de lado con cuidado para que expulsara el agua de los pulmones. Escuchó cada tos como una victoria. «Tranquila, tranquila», murmuró, con una voz que hacía años no usaba para consolar a nadie. «Aquí ya no hay río. Está en tierra firme. No se me va a morir ahora». Después de unos minutos, la respiración de la anciana se hizo un poco más regular. Sus ojos se abrieron apenas, buscando una explicación. Lo único que vio fue el rostro de un desconocido, marcado por arrugas profundas y una barba gris descuidada. Pero a diferencia de los rostros que la rodearon en sus últimos días en la hacienda, allí había algo que sus hijos habían perdido hacía mucho tiempo: bondad. Tomás se quitó la camisa empapada, la echó a un lado y la envolvió con una manta que llevaba en la orilla para emergencias. Sin perder tiempo, la cargó en brazos como si fuera una niña y caminó hacia su casa. Su hogar era una casa de madera sencilla,
con un porche pequeño, un fogón siempre listo para encender, una mesa fuerte y 2 habitaciones. Nada de lujo, nada que llamara la atención. Pero era un lugar limpio, ordenado, con la calidez silenciosa de las cosas honestas. Tomás llevó a la anciana a la habitación que había sido de su hijo. La acostó en la cama, encendió el fuego de la chimenea y comenzó una batalla diferente. Arrancarla de las garras del frío. Le quitó con cuidado la ropa mojada, cubriéndola con mantas secas. Puso ladrillos en el fuego, los envolvió en telas y los colocó cerca de sus pies y manos. Preparó un té de hierbas calientes, con azúcar, y con mucha paciencia consiguió que ella tomara pequeños sorbos. Durante horas no se separó de su lado. Palpaba su pulso, revisaba su respiración, ajustaba las mantas. La anciana deliraba a ratos, murmurando palabras inconexas. A veces, entre dientes, repetía la palabra hijos. Otras pronunciaba nombres como si fueran cuchillos. Álvaro, Renato, Damián. Tomás escuchaba, pero no preguntaba. El día dio paso a la tarde, y la tarde a la noche. El viento soplaba afuera, pero dentro de aquella pequeña habitación, el fuego y la terquedad de 2 personas que se negaban a perder otra batalla mantenían el aire caliente. Cerca de la madrugada, cuando el cansancio por fin comenzó a pesar en los hombros de Tomás, la anciana abrió los ojos con claridad por primera vez. Miró el techo, luego la chimenea, luego al hombre sentado en una silla a su lado, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada atenta. «¿Por qué?», preguntó con un hilo de voz. «¿Por qué me sacó del río?». Tomás parpadeó sorprendido por la pregunta. «Porque se estaba ahogando», replicó, como si fuera obvio. «Nadie merece morir así». Ella lo observó por unos segundos, como si buscara algo escondido en su rostro. «Mis hijos dijeron que sí», susurró, «que yo era solo un peso, que mi muerte era la solución». Tomás sintió que algo ardía en su pecho. No era pena, no solamente, era rabia. No contra la anciana, no contra el destino, sino contra esos hijos que aún no conocía, pero que ya detestaba. «Entonces, sus hijos han olvidado lo que significa tener alma», contestó. «Pero ellos no son la voz de Dios, ni la voz de la justicia». Ella se quedó en silencio. Una lágrima se deslizó por la comisura de su ojo. «¿Cómo se llama?», preguntó con dificultad. «Tomás», respondió él. «Tomás Vieira». «¿Y usted, cómo se llama, señora?». «Mercedes», dijo, respirando hondo. «Mercedes Elena. Y por lo visto le debo mi vida». «No me debe nada», negó él. «Solo se debe a usted misma seguir viva. Lo demás, ya veremos». Los días siguientes fueron de recuperación lenta. El cuerpo de Mercedes estaba lleno de moretones, raspones y dolores. Cada movimiento era un recordatorio del río y del empujón. Pero dentro de aquella pequeña casa, lejos de la opulencia y de los murmullos interesados, algo empezó a cambiar. Tomás no la trataba como a una señora de hacienda. La trataba como a una persona. Le acercaba el té sin servilismo, la ayudaba a incorporarse sin dramatismo, la escuchaba sin prisa. Al principio, Mercedes apenas comía, apenas hablaba. La traición había sido tan profunda que la idea de confiar en alguien parecía absurda. Pero a medida que los días avanzaban, la simple rutina de aquella casa comenzó a curar heridas invisibles. Por la mañana, Tomás salía a ver los animales, revisar las cercas, trabajar la tierra. Mercedes lo observaba desde la ventana, envuelta en una manta. Veía en él algo que había visto durante años en su propio marido: dignidad en el trabajo. Por la tarde, él le contaba cosas sencillas: que el maíz estaba creciendo bien, que una gallina se había escapado, que el vecino de más abajo se quejaba siempre del clima. Nada grandioso, nada trágico, y sin embargo, cada palabra era un ladrillo en un puente que ella creía imposible de reconstruir.
el puente hacia los demás. Finalmente, una noche en que el viento golpeaba con fuerza las paredes de madera y la chimenea arrojaba sombras danzantes por el cuarto, Mercedes decidió hablar. «Tomás», dijo, rompiendo un largo silencio, ¿alguna vez usted sintió que todo lo que construyó con amor se volvió contra usted? Él levantó la vista de la taza de té. «Sí», respondió, sin necesidad de pensarlo. «Cuando enterré a mi mujer y a mi hijo, sentí que todo lo que había hecho, trabajado, soñado, había perdido sentido de golpe». «¿Y qué hizo?», preguntó ella. Tomás miró sus manos, grandes y agrietadas. «Seguí respirando», dijo. «No porque quisiera, sino porque el cuerpo insistía. Luego me obligué a levantarme todos los días. Primero para no volverme loco. Después porque la tierra necesitaba de alguien. Cuando uno ha amado de verdad, nunca vuelve a ser el mismo. Pero eso no significa que la vida se acabe». Hubo un silencio largo y denso. «Mis hijos intentaron terminar con la mía», confesó Mercedes. «No fue un accidente. Me empujaron. Quisieron borrar mi nombre sin tener que esperar mi funeral». Le contó todo. Los años de sacrificio, la viudez, las presiones, los papeles, la última discusión en el escritorio, las frases crueles al borde del río. Habló sin adornos, sin exageraciones. No necesitaba. La verdad ya era lo suficientemente brutal. Tomás escuchó sin interrumpir. Cuanto más ella contaba, más apretaba los puños. «No fue su culpa», dijo finalmente. «No se atreva a cargar con la culpa de los monstruos que ellos eligieron ser. Ellos tomaron una decisión. Usted tomó otras, y por muy imperfecta que haya sido, usted jamás los lanzó a un río». Mercedes cerró los ojos. Era la primera vez que alguien le decía eso en voz alta, que el peso de la culpa no tenía por qué ser suyo. «¿Y ahora qué hago?», susurró. «Todo el pueblo cree que estoy muerta. Ellos deben estar celebrando en la casa que levanté con estas manos. Deben estar dividiendo lo que sembré con mi sudor». Tomás respiró hondo. «Hay algo peor que la muerte para gente así», dijo. «Que la verdad salga a la luz cuando se creen seguros. No solo ir a prisión, que todos vean quiénes son en realidad». «Pero, ¿cómo?», preguntó ella. «Yo sola no tengo fuerza, y ellos tienen lengua fácil, dinero, amistades». Tomás se inclinó hacia adelante. «No estás sola», aseguró. «Y hay una cosa que siempre puede ser más fuerte que el dinero, la justicia, cuando encuentra oídos correctos». Le contó entonces algo que ella aún no sabía. En pocos días, un juez de la capital pasaría por la región. Venía investigando denuncias sobre fraudes, ventas sospechosas de tierras y abusos contra trabajadores. Se hospedaría en la casa del intendente del pueblo vecino. «Si usted llega allá viva, con su historia, con testigos y con el río de su parte», dijo Tomás, «no podrá hacer de cuenta que no escuchó». Mercedes se quedó pensando. «No quiero solo verlos presos», admitió. «Quiero asegurarme de que no destruyan la hacienda, de que no maltraten a la gente que trabajó para mí, de que no entreguen las tierras a cualquiera que venga con un saco de monedas. La herencia que ellos querían usar para aplastarme, yo quiero usarla para levantar a otros». Tomás sonrió por primera vez en mucho tiempo. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero verdadera. «Entonces tenemos un plan», dijo. «Primero, su salud, luego la justicia». Las semanas siguientes consolidaron algo que ninguno de los dos esperaba. Una amistad profunda. Mercedes, acostumbrada al lujo y al mando, aprendió a disfrutar de la sencillez de doblar mantas, mezclar una sopa, barrer un piso pequeño. Tomás, acostumbrado a la soledad silenciosa, aprendió otra vez a escuchar risas suaves, a discutir sobre recuerdos, a tener con quién compartir la cena. Cuando estuvo suficientemente fuerte para caminar sin tambalearse, Mercedes se miró al espejo improvisado de la casa de Tomás.
No vio a una víctima, vio a una sobreviviente. «Es hora», dijo una mañana, con la voz firme. «No voy a esconderme mientras ellos destruyen todo. Vamos a ver a ese juez». Tomás preparó la carreta al amanecer. Ayudó a Mercedes a subir con cuidado. Ella llevaba un vestido sencillo que Tomás había guardado de su difunta esposa, adaptado para su cuerpo delgado. Su cabello blanco estaba recogido en un moño sobrio. Sus ojos más vivos que nunca. El camino hasta el pueblo fue largo y polvoriento, pero no hubo silencio incómodo. De vez en cuando, Tomás preguntaba si estaba cansada. Ella respondía que había hecho recorridos mucho más largos, con cargas mucho más pesadas, y eso era verdad. Mientras tanto, en la hacienda de Mercedes, otra obra se representaba. Los tres hijos habían interpretado a la perfección el papel de huérfanos devastados. El mismo día de la desaparición, Álvaro había ido a la cocina fingiendo preocupación. «¿Alguien vio a mi madre esta mañana?», preguntó, dejando que su voz se quebrara en el lugar exacto. Una de las criadas más viejas dijo que la había visto salir temprano, rumbo al río, con su bastón. Organizaron una búsqueda. Capataces, trabajadores, vecinos, todos recorrieron la vereda, las orillas, las piedras. Nadie encontró nada, hasta que apareció el bastón de Mercedes, cuidadosamente colocado en el barro cerca del agua. Álvaro cayó de rodillas, gritando el nombre de la madre como si se le partiera el alma. Renato se llevó la mano al rostro, aparentando un dolor contenido. Damián, por su parte, solo afirmó con tono seco: «En esta corriente, con esa edad, no hay milagros». 3 días después, organizaron una misa sin cuerpo. La capilla se llenó de gente que realmente lamentaba la muerte de Mercedes. Había quienes lloraban de verdad, quienes recordaban las veces que ella había ayudado a alguien en silencio, quienes se preguntaban cómo el destino podía ser tan cruel. Los hijos, vestidos de negro, recibían condolencias como si fueran héroes trágicos. Pero la mascarada tenía fecha de caducidad. Cuando la carreta de Tomás se detuvo frente a la casa del intendente, donde el juez estaba hospedado, el criado que lo recibió abrió la boca sin saber qué decir. Conocía el rostro de Mercedes. Había estado en la misa. Había oído los sermones sobre su vida ejemplar y su muerte trágica. Pero, balbuceó, «La señora, usted, dijeron que estaba muerta», completó Mercedes con una calma helada. «Como ves, todavía tengo cosas por hacer. Dile al juez que necesito hablar sobre con él». intento de asesinato y sobre una mentira muy grande que se está contando en mi nombre. El criado, pálido, los hizo pasar. El juez era un hombre de mediana edad, con el rostro serio de quien ya había visto demasiada miseria para sorprenderse con facilidad. Sin embargo, cuando Mercedes entró apoyada en el brazo de Tomás, algo en sus ojos se encendió. Había oído su nombre. Había visto los documentos sobre las tierras, los registros de transacciones sospechosas realizadas por los hijos tras su muerte. «¿Dice ser doña Mercedes Elena de Andrade?», preguntó, examinándola con atención. «Lo soy», respondió ella, «y puedo probarlo. Mis cicatrices, mi escritura, mi gente. Y este hombre», señaló a Tomás, «puede decirle quién me sacó del río en el que mis hijos intentaron dejarme para siempre». Lo que siguió fue una larga conversación en la que ya no se jugaba solo la vida de una anciana, sino el peso entero de una historia. Mercedes contó, sin adornos, desde la primera presión por la herencia hasta el empujón junto al río. Tomás explicó cómo la encontró, en qué estado, cuánto tiempo la cuidó. El juez comparó fechas, revisó papeles, cruzó información con las denuncias que ya tenía sobre ventas ilegales de tierras y de ganado, deudas, contratos manipulados. Al final, se reclinó en la silla y los miró con seriedad. «Sus hijos», dijo, «no solo son cobardes, sino torpes.
Dejar tantos rastros después de un crimen. Es casi como si ellos mismos suplicaran por un juez. Firmó varias órdenes. En pocas horas, hombres armados salieron rumbo a la hacienda. Mercedes insistió en ir también. No quería oír de oídos ajenos lo que iba a pasar. Quería mirarles a los ojos una última vez, no como la madre que se humilla, sino como la mujer que sobrevivió al río y regresó con la fuerza que ellos creían haberle arrancado. Cuando la comitiva llegó a la casa grande, el espectáculo fue digno de una escena que nadie allí olvidaría. Trabajadores dejaron sus herramientas, criadas salieron de la cocina, niños asomaron por las ventanas. Habían pasado semanas creyendo que la vieja señora estaba en el fondo del río. La vieron bajar de la carreta apoyada en Tomás, seguida del juez y de los soldados. Hubo un murmullo general, luego un grito. «¡Es doña Mercedes! ¡Doña Mercedes está viva!». Algunos lloraron, otros se persignaron. Hubo quien se arrodilló en la tierra. Para muchos, ella no era solo la dueña. Era la persona que había pagado un médico cuando nadie más podía, que había frenado el látigo de algún capataz más cruel, que había perdonado deudas imposibles. En el comedor, Álvaro estaba sentado a la mesa, rodeado de platos llenos, una copa de vino en la mano. Cuando vio a la madre en el umbral, la copa cayó y se hizo añicos en el suelo. Su rostro se vació de color. «No», susurró. «No. Esto no». Mercedes lo observó con una calma que no era fría, pero tampoco indulgente. «¿Esperabas mi ataúd?», preguntó. «Siento decepcionarte». Renato, que estaba en el despacho revisando documentos, escuchó el alboroto y salió corriendo. Se quedó paralizado al verla. La boca se le abrió y cerró varias veces, sin conseguir formar palabras. Damián fue el único que no se mostró sorprendido de la misma manera. Su mirada se endureció aún más, como si en alguna parte de su mente retorcida siempre hubiese dejado abierta la posibilidad de un regreso. «Debiste ahogarte», dijo sin rodeos. «Habría sido mejor para todos». Mercedes no respondió a esa frase. No merecía respuesta. Quien habló fue el juez. «Álvaro, Renato y Damião de Andrade», declaró, «quedan detenidos bajo sospecha de intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y abuso contra los trabajadores de estas tierras. Tendrán su oportunidad de hablar en el tribunal». No hubo teatro posible que los salvara. El llanto de Álvaro, las excusas de Renato, la frialdad cínica de Damião. Nada. El pueblo entero veía ahora sin filtros a aquellos hombres que habían interpretado tan bien el papel de hijos dolidos. Los llevaron esposados. Los gritos de Álvaro, las súplicas de Renato, el silencio venenoso de Damião se mezclaron con el murmullo de la gente. Nadie los defendió. El juicio fue un acontecimiento que la región recordaría por generaciones. Testigos hablaron sobre las prisas con que los hijos comenzaron a vender ganado, tierras, madera. Trabajadores contaron cómo las condiciones empeoraron. Un escribano mostró documentos firmados en fechas sospechosamente cercanas al accidente de la madre. Mercedes subió al estrado con la misma dignidad con la que había enfrentado tempestades y malas cosechas. Narró de nuevo, ante todos, la escena del río. Su voz no tembló una sola vez cuando dijo: «Fui traicionada por los hombres que alimenté con mis propias manos. Pero el río me devolvió la vida y con ella la obligación de no callar». Tomás también testificó. Sus palabras sencillas, sin adornos, fueron como piedras firmes sobre las cuales el juez apoyó la sentencia. Los abogados de los hijos intentaron pintar a Mercedes como una anciana confundida, a Tomás como un campesino aprovechado. Fracasaron. Había demasiadas pruebas, demasiadas historias encajando como piezas de un rompecabezas macabro. El veredicto: culpables.
no solo por el intento de asesinato, sino por el conjunto de delitos cometidos aprovechando la muerte de la madre. La sentencia fue dura y clara. Años de trabajos forzados, lejos de la hacienda que tanto ansiaban controlar. Sin derecho a herencia, sin derecho a volver a tocar un solo árbol de esas tierras. Cuando el juez terminó de leer la decisión, el silencio en la sala era absoluto. No era un silencio de morbo, sino de respeto. No todos los días se veía la justicia ponerse de pie con tanta contundencia contra los lazos de sangre. Los tres fueron llevados. Ninguno miró a la madre a los ojos. Después del juicio, Mercedes tenía que tomar una decisión. Podía venderlo todo e irse lejos. Podía dejar que el pasado la consumiera. Podía vivir el resto de sus días encerrada en un cuarto lamentando lo que le hicieron. No hizo ninguna de esas cosas. Reunió a su abogado, al notario, a algunos de los trabajadores más antiguos y a Tomás. Y allí, en la misma sala donde antes sus hijos habían querido convertirla en espectadora impotente de su propia ruina, tomó la palabra. «Estas tierras no van a ser el monumento a la avaricia de nadie», dijo. «Van a ser el testimonio de que la injusticia no siempre gana». Ante el asombro general, declaró que nombraba a Tomás su socio y heredero legítimo de la mitad de todo: tierras, casas, ganado, beneficios. La otra mitad la dividiría de otra forma. Una parte para mejorar la vida de los trabajadores, otra para ayudar a huérfanos y viudas de la región. Tomás intentó negarse. Dijo que no había salvado a Mercedes buscando recompensa, que la mitad de tal fortuna era un peso demasiado grande para sus hombros acostumbrados a la modestia. «Precisamente por eso», respondió ella, «porque el que no busca la recompensa es el único que realmente la merece. Yo ya no tengo a quien llamar hijo, pero si alguien se ganó ese lugar en mi vida fue usted. No con sangre, sino con actos. Él aceptó, no por codicia, sino porque entendió que, al hacerlo, se convertía en guardián de algo mucho más grande que un montón de propiedades». Los años siguientes transformaron la hacienda en algo distinto. Se construyeron escuelas para los niños de los trabajadores. Se mejoraron las viviendas. Se redujeron jornadas inhumanas. Se crearon huertos comunitarios para que nadie pasara hambre. Mercedes, con casi 90 años, seguía supervisando todo. Ya no con la dureza de quien carga el mundo sola, sino con la serenidad de quien por fin encontró a alguien en quien confiar. Tomás, por su parte, cambió también. La soledad dejó de ser un refugio y se convirtió en un recuerdo. Volvió a reír algunas tardes. Volvió a discutir sobre precios, climas y cosechas, pero ahora con alguien a su lado. Cuando finalmente, muchos años después, Mercedes cerró los ojos para no volver a abrirlos. No lo hizo en un río helado ni en un rincón olvidado. Lo hizo en su propia cama, rodeada de trabajadores, niños, gente, mirando a Tomás como a un hijo que la vida le regaló. En la entrada de la hacienda tiempo después, colocaron una placa sencilla. Decía, en memoria de Mercedes Elena de Andrade, que sobrevivió a la traición para convertir la herencia en justicia, y de Tomás Vieira, que salvó una vida y ganó una familia. Aquí la sangre no tuvo la última palabra. La compasión sí. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de doña Mercedes? ¿Serías capaz de perdonar a unos hijos que intentaron matarte por dinero? Cuéntame en los comentarios lo que piensas de esta historia, porque tu opinión importa más de lo que crees. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite recordar que la justicia, aunque tarde, llega. Y si quieres seguir conmigo, te recomiendo el próximo video, la historia de una joven que fue vendida por sus propias hermanas, y cómo la vida le dio la vuelta de una forma que nadie esperaba.
Haz clic y seguimos juntos en estas historias que nos recuerdan que el bien al final siempre encuentra su camino.